25 de febrero de 2025. 25, 20. Secuencia reflejo, porque tenemos por una parte el 25 del 02 y en el futuro tenemos el 2025. ¿Sí? Se va haciendo esos reflejos que tenemos de repente en cuestión de ese 20, se va reflejando, y el 25 que se quedó en espejo. Entonces, ¿qué es más rápido, el reflejo o el espejo? El reflejo es mucho más veloz porque solo lo alcanzamos a percibir como un movimiento, no es tan claro, ¿verdad? Va más en el subconsciente. Y el espejo, pues es el reflejo de aquello, pues no el reflejo, sino como es la representación de cómo yo me estoy viendo. Pero el tema es, ¿me veo completamente o me veo de ciertos aspectos, ¿no? En ciertas particularidades, y otras a lo mejor no me atrevo a verlas, que se quedó oculto? Bueno, hoy es un día 56, hoy está la verdad, y esa verdad es ver al papá, ver dad en inglés, o también puede ser VR edad, y VR edad podría ser la antena del propósito con la lógica del diseño del ser para su diseño. Entonces sería ver la lógica que se está activando en nuestro diseño. Pero ¿por qué salió el dad ahí? ¿Por qué se habla del padre? Bueno, porque el padre es el que está dando los elementos para la construcción de esa verdad. De ayer hablábamos que la realidad es la que nos está otorgando esos elementos. Entonces, si vemos como esa figura que contiene a la verdad, pues estaría alimentando y proporcionando. En este aspecto, nosotros, ¿qué relación tenemos con nuestro padre? ¿Y hasta dónde la hemos incrementado o le hemos reducido? No quiero saber nada de él, me hizo la vida imposible. O todo él lo hace, yo no sé nada de mí. Yo no me hago responsable de mí. O en ratos sí entra, en ratos no entra, en ratos sí entra, en ratos no entra. ¿Cómo va esa relación? Yo no entiendo que 56, pues me voy a 65. Asimila. Y asimilar, ya hablemos que eso es primero captura, lo asumo como parte mía y luego asimilo. Entonces eso que asumí, voy a darle un aprovechamiento, voy a darle un espacio, voy a darle una función, ¿verdad? Para asimilarlo. Y asimilarlo en este aspecto del papá es asimilar la función de a lo mejor tu papá en el concreto, pero también ver a tu papá en el abstracto y ver aquello que tú te diste como idea de tu papá, ¿sí? Contra la idea que a lo mejor la sociedad te decía que era un papá. Yo en mi caso particular, mucho que lo que tuve que quitar de mi imaginario era que era un papá que todo el tiempo estaba junto contigo, que era un papá que todo el tiempo celebraba tus logros, que era un papá que si estabas triste te iba a abrazar, así, ¡ay! Véngase. Pero ese fue mi caso particular. A otra gente sí le tocó vivirlo, a mí no. A mí me tocó un papá en el cual tenías que hacer mil maravillas para que te volteara a ver. Y aún así, las pocas veces que te veía, era como, es lo único que puedes hacer más. Siempre como en ese desafío, en ese reto de, puedes hacer más, puedes hacer más, puedes hacer más. Me ayudó, sí, a llegar a donde estoy aquí. Que es de la forma en que yo hubiera querido, no toda. Hubiera querido a lo mejor un poquito más de la versión imaginaria, pero el que yo pueda aceptar que sí, que no es mi papá, eso me da libertad, porque si no todo el tiempo yo me estaría castigando por no comprender esa figura de papá. Y también entender que tuve papás ajenos en el aspecto, en el abstracto, que fueron llenando esos espacios que a lo mejor mi papá en concreto pues no le tocaba, porque eso le tocaba a los otros. Y no pelearme con ese hecho, sino simplemente entender, bueno, esto es lo que llegó en concreto y esto es lo que llegó en abstracto. Júntalos, porque los dos te dan esa unidad llamada papá. Y en este aspecto, ¿tú cómo estás con tu papá? ¿Cómo te relacionas en el concreto y en el abstracto? Ahora, tú me puedes decir, no, mi papá ya trascendió, ya no se encuentra en este plano, pero puedes seguir funcionalizando su información. ¿Cómo? A través de ir a esa historia, a esos recuerdos que en el pasado te unen con ciertos eventos, y a lo mejor que si estás viviendo una situación complicada podrías preguntarte, en este caso, ¿cuál sería el consejo de mi padre? O en este caso, ¿cómo actuaría mi papá? ¿Sí?
En este caso, ¿qué haría un papá? A lo mejor no lo anclas a tu concreto, lo anclas a un abstracto. Y entonces, si parte de la estructura del sistema solar, del sol, tiene esa figura que te está administrando los elementos, pues de ahí puedes empezar a tomar también la referencia, ¿no? Qué interesante que se abra hoy el tema del papá. Bueno, en sus frecuencias rápidas es 309, es la percepción, S3, pero es también la tierra, la actualización, que ya habíamos hablado ayer, y el propósito. Pero ¿por qué yo tengo que percibir actualizado mi propósito? ¿O por qué yo tengo que percibir que ese propósito se está actualizando en cada plano? Claro, porque nosotros no nomás venimos a una parte de disfrutar, de solamente gozar, o solamente trabajar, o solamente estar desarrollando cosas, ¿no? Sino es un conjunto, una mezcla. Pero para que esa mezcla se dé, pues totalmente se tiene que estar alimentando todo el tiempo. Y en ese aspecto, pues la Tierra no es la misma Tierra de hace unos millones de años atrás, ni el Sol es el mismo Sol de hace unos millones de años de atrás, ni nosotros somos los mismos de hace unos años atrás. Nosotros también hemos tenido nuestros avances o nuestras caídas también, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se necesita tumbar eso que ya habíamos construido para volver a construir. Entonces, si nosotros operamos igual que como está operando nuestro sistema, pues es más fácil que cuando yo sufra una caída, no me altere porque ya sé que de eso va. Se está haciendo el espacio, se está haciendo ese aplanamiento, se está haciendo esa limpieza porque va a llegar algo más que necesita ese espacio. Entonces yo no me pongo en conflicto de decir, híjole, pues a lo mejor mi papá en el concreto no llegó a ser el papá que yo necesitaba, ¿va? Pero el abstracto me empezó a informar de aquello que yo veía que necesitaba y entonces ya lo complemento. Entonces ya tengo una estructura de papá. ¿Será la única que tenga? No, porque se va a ir alimentando con el paso del tiempo. ¿Y qué tal cuando nos toca ser nuestros propios padres? Que nos toca decir, bueno, esto se tiene que hacer, o que nos toca decir, mira, poner tu visión aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos siendo nuestros propios padres, nuestra propia autorreferencia? Y el activar de, bueno, si yo fuera papá, ¿qué haría? Si yo fuera papá, ¿qué haría? Con lo que yo sé. Quitando el imaginario, quitando el concreto. ¿Yo qué aportaría a esa figura de padre para mí mismo? Interesante. No entiendo qué es 09, me voy a 90. Propósito alineado. Claro, ya junté lo que es a Plutón con el Sol. Ya junté el último orbital con el 0. Entonces, le permito al último orbital bajar al concreto. Ya lo subí al elevador, puedes bajar. Ya lo subí al elevador, puedes bajar. Entonces, todo el tiempo traemos información bajando hacia nosotros. El tema es, llegamos a ese punto que hablábamos al principio, de poderlo asimilar. Y los pasos previos. Captar, capturar, asumir y asimilar. Si yo no llevo esos pasos, pues tal vez la asimilación se quede muy cortita de lo que realmente me tiene que entregar y por eso se me repita y se me repita y se me repita el evento. Bueno, hoy desde calendario tenemos 25 de febrero 2025. Para las 5D es el día X, ya sabemos que es nuestro eje de la experiencia, el que va a ver cuadro, la información, pero con ese 25 vamos a ver dónde están las uniones y también vamos a poder ver qué es eso que se unió. Desde la 3G pues tenemos que es día 56, vuelta 4, cuadrante inhumano, seguimos en el NE, pero hoy lo terminamos. Paso contexto del plano lineal. Recrear la película a través del cuadro de conexión. Es la activación del potencial lógico, pero que si Tierra lo leyera, sería su actualización para el incremento. Entonces, si yo lo veo como un potencial lógico, es como todavía no alcanza a definirse como propósito. Pero si lo viera desde el origen hacia abajo, o sea, desde Tierra también a 1, sería la actualización de ese incremento que se está dando para que se consolide, para que se conforme, para que lo pueda asimilar. Es el código que activa nuestra antena, pero está desde donde opera, desde mi alcance inconsciente, o sea, solo a nivel atómico, o se abre a la hiperconectividad mediante su enlace con el origen, o sea, desde el subatómico, de ese parámetro que se ejecuta en Tierra. El tema es, ¿la actualización es para la especie o solo para el individuo?
varios temas aquí a desarrollar. Primero me está hablando que el cuadro veloz va a estar sobre la experiencia, ¿verdad? Y que va a ser la unión. Entonces, si yo alcanzo a ver ese reflejo a detalle que se está uniendo, puedo entender qué es eso que yo estoy uniendo en este momento. Entonces puedo decir, ¿esa unión va o no va? Ya tengo una elección ahí. Ok, va esa unión de lo que estoy entendiendo. Perfecto. De eso que estoy entendiendo, ¿desde dónde lo estoy implementando? ¿Solo a nivel individual o a nivel colectivo? Ya sabemos que primero va a ser el individual porque tenemos que asimilarlo para poderlo expresar. Tiene que pasar de nuestro Wernicke a nuestra boca para que nosotros lo podamos expresar. Ok, entonces sí o sí siempre va a ir a través del individuo. Pero cuando yo lo expreso, llega a estar sintetizado de una forma que el otro lo entienda, o solamente cubro la satisfacción de lo emito y si entendió que bueno, y si no también. O sea, no me preocupo por el enlace, simplemente lo emití. Y aquí es otro pasito, ocuparme del enlace. Es muy diferente cuando alguien te entrega algo que ya va a estar funcionalizado para ti, a cuando alguien te entrega y te dice, mira, esto es lo que hay y tú ves qué haces con ello. El que te lo entrega funcionalizado ya lo probó, ya lo testeó, ya te dijo, mira, esto sirve para realizar esto. Y el que te lo entrega que te dice, nada más hay esto, pone en desafío a ti mismo porque tienes que terminar esa parte de cómo lo voy a utilizar. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué, Miriam? Recuerda, tu relación con papá tiene que ver con esa parte para tus incrementos. Ok, si tú me das esa información, yo me puedo quedar. Tiene que ver con mi incremento, ¿pero en qué? Y a lo mejor yo lo puedo funcionalizar en aplicarlo para a lo mejor mi incremento monetario, o mi incremento de relaciones de pareja, o mi incremento de el trato hacia mí misma. Pero, ¿qué tal que si me dices, no, mira, esta función papá te está dando los elementos y para el incremento, pero es para que tú empieces a ver cómo puedes obtener los elementos para ti? ¿Cómo puedes generar elementos para ti? Para poder estarte generando esa alimentación que necesitas o cómo puedes funcionalizarla. Entonces yo cuando activo a mi masculino, ya sé de dónde puedo generar los elementos. Y luego, función mamá, femenino, el desarrollo de esos elementos. Ahora sí, ¿qué tanto alcance me va a dar ese elemento? ¿Qué tanto lo puedo extender o obtener beneficio de él? Entonces esa es la parte femenina, sí. Entonces si yo entiendo las funciones de papá y mamá, puedo empezar a entender las funciones de mi masculino y mi femenino en mí. Y si yo entiendo eso, puedo empezar a ver dónde están los enlaces de cuando entra uno, cuando entra otro. Y entonces ya no me peleo conmigo por a veces que tengo que tomar a lo mejor decisiones muy cortantes, rígidas, exactas, porque ya sé que ahí está actuando mi masculino. Y cuando actúa mi femenino es ok, eso que ya seleccione que va a ser así, que es un espacio en específico, ¿cómo lo desarrollo? Bueno, pues podemos ver esta información, podemos activarlo aquí, podemos aplicarlo acá. Entonces, si yo sé cómo empiezo a operar, pues me es más fácil entender cuándo tienen que entrar uno y otro. Y esa es la ventaja de conocer este tipo de información. Si nosotros sabemos cómo opera todo nuestro contexto, todo nuestra realidad, nuestra por habitarla, no porque me pertenezca, no cómo funciona y cómo yo puedo funcionar dentro de ella, pues entonces ya es un poco más sencillo. De ahí que ahora yo entienda el motivo de las instrucciones, porque antes yo no les hallaba sentido. En lo personal, las instrucciones yo no les hallaba el sentido, pero entiendo que lo que nos dan las instrucciones son esos marcos donde se encuentra su alcance y su límite. Te dice, esto es funcional hasta aquí, hasta este rango. Fuera de ese rango no podemos garantizar que sea funcional, que tocará hacer un desarrollo. Entonces ya me están dando como una guía. Entonces para eso a nosotros nos sirve tener estas guías espaciotemporales, porque entonces si ya sabemos cómo está operando todo nuestro sistema universal, pues podemos ver, oye, pues como que me falta. Mira, es que yo nomás tengo esta parte de papá concreto, ¿dónde está el abstracto? Mira, aquí está el abstracto, lo 1. Mira, tengo esta parte de mamá concreta, ¿dónde está el abstracto? La 1, ya tengo papá y mamá unidos, ok. ¿Eso cómo está en mí? ¿Cómo actúa mi femenino y mi masculino? Porque eso es lo que yo aprendí. Ok, ¿y cómo debería de funcionar? Bueno, ¿y qué falta entre lo que debería de funcionar a cómo está funcionando?
Y entonces ahí yo puedo ver qué sí tengo, qué no tengo y enfocarme en lo que necesito. Bueno, esto es el día de hoy. Si necesitas más profundidad, si necesitas más acompañamiento, si crees que esto le sirve a alguien y lo puedes compartir o puedes compartir mi contacto, recuerda, aparezco como Miriam Catalina en Facebook, como Miriam Catalina 157 en Instagram. Ahí están mis datos, me puedes mandar un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Y continuamos con los videos de cada día. ¡Nos vemos!